tema quiero saludar a Javier Loaiza. Él es analista político y asesor de diversos candidatos a la presidencia en Colombia y del Congreso. Bienvenido a la tarde de NTN 24, señor Loaiza. Hola, Soraya, buenas tardes. Un saludo para ti y para toda la teleaudiencia. Señor Loaiza, leyendo algunas de las entrevistas que usted ha dado recientemente en esta recta final de la campaña electoral en Colombia, escuché que usted ha dicho que el presidente Juan Manuel Santos no será reelegido. ¿Por qué y cuál es su teoría? Lo primero es que lleva más de 8 meses con una sostenida intención del elector de no votar la reelección, muy alta, que está entre el 60 y algo hasta el 70%. Eso es mantenido y eso es muy consistente. Y eso dice que el presidente no tiene un techo superior al 30%. Y en los últimos 6 meses, el presidente en su intención de voto ha estado del 30 menos, 28, 28, hasta el 23, 22, según las encuestas. Luego no aparece una favorabilidad importante para el presidente. Eso desde el punto de vista de las encuestas. Pero desde un punto de vista de la ciencia política y de los modelos de pensamiento, de cómo los ciudadanos deciden votar en unas presidenciales, la gente resuelve, Soraya, entre 2 opciones. La gente normalmente quiere más de lo mismo o algo distinto. No hay más opciones. Y en el caso colombiano, lo que es muy claro es que la gente no quiere más de lo mismo, es decir, no quiere Santos 2. En el caso de las elecciones anteriores, por ejemplo, la gente quería, con Uribe, quería más de lo mismo. Como Uribe no pudo ser candidato porque la reforma constitucional para permitir la segunda reelección no fue autorizada por la Corte Constitucional, entonces hubo que inventarse, digamos, un candidato que representara ese más de lo mismo, que en este caso fue Santos. El 30 de marzo, hace 4 años, Santos aparecía con 21% en las encuestas. En la primera semana de abril, Uribe dijo, en su lenguaje coloquial, le voy a entregar los huevitos, es el que nos va a cuidar los huevitos, es decir, va a representar el más de lo mismo, y Santos pasó del 21% el 1 de abril, el 30 de marzo, 1 de abril, en menos de 2 meses a sacar el 40 y casi el 49% en voto efectivo en la primera vuelta, y le permitió, por supuesto, reelegirse. Entonces, es absolutamente consistente que de ninguna manera podría hacer. Ahora, te puedo dar una razón adicional, y es que en la historia de Colombia podría decirse que nadie ha tenido tanto poder acumulado como Juan Manuel Santos. Un régimen presidencial con todo el poder político y económico y de contratos y de capacidad de dar puestos y cargos que tiene el presidente. Sumémosle que ha tenido más del 90% del Congreso en la famosa en la famosa unidad nacional. El 90% del Congreso es un representante de las familias ricas de este país y tiene el respaldo de todo el sector económico, y su familia ha sido históricamente la dueña de uno de los más poderosos medios de comunicación colombianos y tiene también un respaldo mediático enorme. Entonces, un presidente con todo el poder presidencial, con todo el Congreso, con el respaldo empresarial y con todo el poder mediático, y no fue capaz de sacar siquiera 4 reformas mínimas que se estaban tramitando y que se necesitaban tramitar en estos 4 años. La reforma de la justicia, la reforma de la salud, la reforma de la educación y la reforma pensional, pues definitivamente encima de eso es un incompetente total. Perdió el año, y yo creo que los colombianos se la van a cobrar y van a escoger. Sí. Lo que no han resuelto los colombianos Loaiza, es por quién votar. No, antes de preguntarle eso, me gustaría aclarar ese tema. Teniendo todo este aparato del Estado, teniendo inclusive pues, los medios de comunicación como presidente de la República, ¿cuáles son los temas que Juan Manuel Santos no ha logrado resolver para no tener este apoyo tan alto pues de los colombianos para una eventual reelección? Es decir, el proceso de paz, el paro agrario que nuevamente parece estarse levantando en este momento que se está realizando la campaña presidencial. Es decir, ¿cuáles serían esos temas que tienen bloqueada su candidatura? Un tema crítico, Soraya, es que si la gente quería más de lo mismo y Santos cambió totalmente el libreto,
pues la gente se siente traicionada por el presidente. Y no, en vez de continuar esa política de darle duro, digámoslo, de perseguir muy fuerte a la guerrilla de las FARC, que supuestamente el gobierno de Uribe las había reducido a una tercera parte, y en cambio se dedica a negociar con ellos y pareciera que les diera una serie de concesiones. Por supuesto, la gente tiene la sensación, y hay muchos quienes lo califican de traidor, que traicionó, y unos dicen que traicionó a Uribe. Pues yo creo que si traicionó fue quienes votaron por él, a esa inmensa cantidad de colombianos que votaron y que lo eligieron. Entonces, ahí de entrada ya tú tienes una prevención de la ciudadanía con el, en este momento, candidato presidente. Y luego, pues hay otros temas que sobre todo están muy ligados, me parece a mí, a la personalidad de Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos, sobre todo que es que la gente los compara con Uribe. Uribe era un personaje que había una bomba de la guerrilla en alguna parte y al otro día Uribe estaba allí. Había una huelga de no sé qué y Uribe iba, como que afrontaba, por lo menos le daba la sensación a la gente que afrontaba y que iba y le ponía la cara a los problemas y los trataba de resolver. En cambio, la gente tiene la percepción de que Santos es un personaje que no resuelve nada, que quiere estar bien con todo el mundo. Fíjate, por ejemplo, el caso con Bogotá. Hace un mes estaba diciendo que en el caso del alcalde de Bogotá, que Petro era un mal alcalde, un mal gobernante, que era un personaje que no podría nunca recoger la izquierda porque no representaba a la izquierda y porque si no era capaz de gobernar Bogotá, pues mucho menos iba a poder gobernar Colombia. Hablando, digamos, muy mal del candidato, del alcalde de Bogotá en ese momento. Y ayer, en la instalación de la Feria del Libro, sale y dice que está feliz porque una corte determinó que Petro tenía que volver a ser reinstalado en la alcaldía. Entonces, estas ambivalencias, estas inconsistencias, esta falta de coherencia y de continuidad del candidato presidente, que lo ve uno es como desesperado, viendo a ver cómo consigue votos por cualquier parte y cómo trata de quedar bien con todo el mundo. Señor Loaiza, y eso sobre el tema de la campaña del presidente Juan Manuel Santos, pero más allá de eso, ¿por qué cree usted que no hay claridad en lo que realmente pueda suceder en esta campaña electoral en Colombia? Es decir, los resultados de las encuestas son muy inciertos e inclusive, como usted nos lo decía ahorita, tampoco hay un candidato que le pueda hacer peso al presidente candidato Juan Manuel Santos. Inclusive esta campaña ha sido catalogada como una de las más aburridas e inciertas de muchos años. Claro, lo primero, muy aburrida porque el candidato presidente es muy aburrido. No entusiasma a nadie, ni siquiera a las gentes de sus propios partidos, los tres partidos que lo apoyan, que entre los tres no le ponen más de 4 millones de votos, que es sobre una votación eventual de 14, 15 millones de votos, pues es lo que dicen las encuestas, más o menos el 30%, y que no tiene techo para dónde subir. Y no ha habido, lo que te decía ahora, es que normalmente en las elecciones la gente decide por más de lo mismo o por algo distinto. Y el problema del otro lado es que los candidatos, ninguno, por miedo a meterse a hablar del tema de la paz, de las negociaciones con La Habana, me supongo yo, ninguno ha salido de manera consistente a caracterizarse como el algo distinto. Es muy fácil, para mí esta es una campaña muy fácil para un opositor a Santos. Si el 70% desde hace casi un año dice que no quiere y que no va a votar la reelección de Santos, pues lo que hay que salir es a mostrarse quién es el que representa la alternativa, el distinto a Santos, en algún tema particular o en los temas específicos en los cuales Santos está caído. Pero yo creo que en este momento el panorama se empieza a definir, pero hay otra cosa que es histórica y es que normalmente el 80% de los electores toma su decisión de voto en las últimas semanas. Entonces, esto se va a resolver en menos de un mes y en las encuestas que salieron ayer precisamente, creo que el panorama empieza a cambiar. Y yo creo que vamos a tener por primera vez una mujer presidenta en Colombia, que es Marta Lucía Ramírez, la candidata del Partido Conservador. Tiene una ventaja importante frente a quien aparece segundo hoy, que es Oscar Iván Zuluaga, y quien sigue después de ella, que es Enrique Peñalosa. En principio es que estos tres deberían juntarse o el voto que estos tres representan es un voto que no va por Santos.
más dos factores. La gente que definitivamente no votaría por Santos por nada del mundo y votaría, así fuera por un gato, con tal de no votar por Santos, y algún porcentaje del voto en blanco. Sí. De modo que allí se puede, entre estos 5, se va a constituir un grupo importante que le puede poner 6, 7 millones de votos en la segunda vuelta a cualquiera de estos 3. Pero creo yo que de los 3 se va a resolver a favor de Marta Lucía Ramírez, por una razón sencilla, porque Marta Lucía Ramírez representa el voto consistente del Partido Conservador, que es una votación de más o menos 2,5 millones de votos. Es decir, Marta Lucía está arrancando 2,5 millones de votos, a pesar de que en las encuestas no figure todavía. Sí. Pero, en cambio, Óscar Iván Zuluaga alcanzaría un techo los votos de Uribe, y los votos de Uribe fueron 2,050,000 votos. Y bueno, según quedan cerca pues, de 25 días para ver para que eso se resuelva. Cuáles tendencias y Peñalosa se van a resolver. Pero quería preguntarle ya, hacerle una última pregunta, y es, ¿a qué se debe que en Colombia los últimos 3 presidentes hayan sido elegidos, o el tema de las FARC, del grupo terrorista de las FARC, haya sido importante en el momento de la elección de los últimos 3 presidentes de Colombia? Soraya. Y si esto va a jugar también un papel importante ahorita en estos últimos 25 días de recta final en la campaña en Colombia. Las últimas 5 elecciones presidenciales, no 3, las últimas 5 elecciones. 3 presidentes. Las últimas 5 elecciones presidenciales, te lo presento de otra manera, han sido el tema, el issue, como dicen los americanos, el tema clave han sido las FARC. En la elección de presidente Pastrana, las 2 elecciones de Uribe, la elección de Santos, y en esta también están jugando. Están jugando precisamente por el tema paz. Yo creería que si cualquiera de los 3 candidatos, Marta Lucía, Óscar Iván Zuluaga o Peñalosa, en este momento se mostrara caracterizado en una posición distinta, no digo contraria, pero claramente diferente de la postura de Santos en relación con La Habana, le daría un impulso suficiente incluso para pasar a una votación bien importante y estar muy cerca del candidato presidente. Pues señor Javier Loaiza, analista político y asesor de diversos candidatos a la presidencia y el Congreso de Colombia, quiero agradecerle por haber estado aquí en la tarde. Soraya, muchas gracias.